Bueno, muy buenas tardes a todas las mujeres integrales, a todas las mujeres que están conectándose. Vamos a dar tiempito a que se conecten. Como siempre les digo, llamen amigas, llamen a las mujeres que conozcan, porque la idea es que hoy tenemos ese encuentro tan esperado que es de los jueves siempre escuchar la palabra, compartirla y poder llevar a las personas que amamos esa palabra que cambia, que transforma vidas. Entonces, bienvenidas, es un honor estar como siempre aquí. Aquí estamos pues todo el tiempo tratando de reinventarnos, estamos haciendo planes, proyectos con Mujer Integral, con los demás ministerios. Ahí estamos cocinando bastantes cositas, así que apóyennos en oración porque tenemos bastantes ideas y pues obviamente necesitamos que el Señor nos dé el empujoncito, pero también necesitamos manos. Entonces, ore al Señor, apóyenos en oración, que esa es la mejor manera de hacerlo, ¿listo? Y bueno, dando tiempo a que inicie nuestra jornada de hoy con Mujer Integral, primero que todo, pues gracias por estar conectadas, gracias por la respuesta que hemos tenido, porque ha sido una gran bendición poder ver tantas personas conectadas, tantos miembros de Casa Roca preocupados por compartirle a otros, hemos llegado a lugares que nunca nos imaginamos llegar, sí, tenemos seguidores hasta en Egipto, entonces son cosas que uno dice, bueno, la pandemia trajo también, a raíz de este pretexto, digámoslo así, podemos gozar de muchas bendiciones de parte del Señor. Y hemos visto la mano del Señor trabajando en nuestras familias, trabajando en nuestras vidas a nivel personal, pero sobre todo también dándonos la oportunidad como iglesia de llegar a lugares que nunca nos imaginamos llegar. Entonces es una gran bendición poder contar con eso. Y gracias a ti que estás ahí conectadita, porque son fieles seguidoras del Señor primero que todo y obviamente apoyan la obra aquí en Valledupar. Gracias por estar ahí y pues recuerden, nosotros el sábado tenemos el ayuno general, lo digo ahorita al principio mientras se van conectando las mujeres, al final también lo recuerdo, pero qué chévere que podamos generar esos espacios para que nos vayamos preparando, porque los ayunos han sido también una tremenda bendición. Somos una sola iglesia en todo el mundo y esta pandemia nos ha dado la oportunidad de que el mundo conozca eso, que somos una sola iglesia, que estamos en unidad y que lo que queremos es llevar la palabra de Dios al rincón donde se nos permita llegar. Y tú eres parte de ese transmisor y ese facilitador para que eso pase. Entonces, bienvenidos, bueno, a Mujer Integral. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con nuestra charla de hoy. Dios es bueno. Varias cositas me tenían inquieta esta semana. De verdad que esta charla de hoy fue pensada y pensada porque tenía muchas ideas en la cabeza y obviamente esto no puede salir de ideas personales, sino de la voluntad de Dios para que podamos llevar el mensaje apropiado en el momento apropiado. Entonces, hoy la prédica de hoy se llama ¿Valores o vida? Y yo creo que en el transcurso del desarrollo de la prédica se van a dar cuenta por qué esta pregunta, porque vamos a tener que elegir, ¿sí? Uno dice, pero ¿cómo así elegir si son dos cosas buenas? Bueno, aquí vamos a ir desarrollando lo que el Señor quiere esta noche para las mujeres espectaculares de Mujer Integral Valledupar y pues las que nos visitan por primera vez e incluso las de todo el resto del país que se conectan, que son de la misma iglesia porque Casa Roca es una. ¿Listo? Entonces vamos a la cita, vamos a la palabra de Dios y vamos a dar inicio a nuestra charla. La palabra de Dios dice en Salmo 127:1: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Y ahora yo quiero que por favor la lea ahí donde estás. La leas, pero léela para ti, mujer. Si el Señor no edifica mi casa, en vano me esfuerzo, ¿cierto? Si el Señor no cuida mi ciudad, en vano hago guardia. En vano madrugo y me acuesto tarde para comer pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amadas. Esas somos nosotras, amadas por Dios. Y Dios tiene planes para nosotras. Padre, hoy nos colocamos en tus manos, Dios, porque sabemos que la palabra que tú traes llega a nuestro corazón y te pedimos que transforme nuestra vida, Dios,
como cada vez que tenemos ese encuentro con tu palabra, que es la única que tiene la capacidad de transformar, de cambiar y de confrontar también. Hoy te pido en el nombre de Jesús que nos lleven a un nivel más profundo de conocimiento tuyo y del propósito que tú tienes para nosotras. Amén y amén. Bueno, mujeres, este salmo me encanta porque ilustra pues la verdad. Si no es con el Señor no podemos hacer nada. Pero me gusta esta palabra edifica, porque fíjate que cuando el Señor se refiere a la mujer, le da un rol muy especial, que es la mujer edifica la casa, la mujer sabia edifica. Es decir, tenemos en común una tarea con el Señor. El Señor nos delegó una tarea que a Él le encanta hacer y es edificar, es formar, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, esta palabra me daba vueltas porque he venido teniendo unas consejerías, he venido teniendo bastantes circunstancias que me han llevado a pensar en esto. Leyendo cosas aquí y allá. Siempre soy muy inquieta por leer, por saber lo que la gente está pensando, por analizar lo que está pasando en el ambiente. Y vemos que hoy en día, pues, se mueve mucho lo que es el tema de los valores humanos, ¿cierto? Que escuchamos tantas cosas bonitas en Facebook, en Instagram, ve uno tantas reflexiones tan valiosas que son valores. Y uno los ve y dice, wow, qué bonitos. Afortunadamente, la mayoría de valores que valen la pena poner en práctica y que son verdaderos, nacen, aunque a veces se distorsionan en el camino, pero nacen en lo que es la verdad de Dios, porque todo lo bueno viene de Él. Pero estamos en una sociedad donde los valores, se habla todo el tiempo de valores humanos, ¿cierto? Y nosotros como creyentes a veces permitimos que nuestra vida cristiana se convierta en eso, en un conjunto o un sistema de valores que no tienen mayor diferencia entre los no creyentes y los creyentes. Entonces, por eso el título de nuestra predicación. ¿Vivimos bajo un sistema de valores o vivimos una vida cristiana? Porque hoy vamos a conocer algunas de las diferencias, pero también vamos a tener que tomar decisiones, ¿sí? Porque la vida es eso, ¿no? Tomar decisiones. Cuando nosotros nos damos cuenta de algo, tenemos que inmediatamente decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? De eso se trata el conocer la verdad. Entonces, cuando nosotros hablamos de valores humanos, estamos hablando de formación de personas buenas. Nosotros nos preocupamos por ser buenas personas. Nosotros nos preocupamos porque nuestros hijos, por las personas que podemos impactar, sean buenas personas, ¿cierto? Y eso no está mal. Pero la pregunta ¿es suficiente ser buena persona para vivir una vida abundante? ¿Es suficiente ser una persona educada, tener en práctica valores humanos? Porque hoy vamos a saber si eso es suficiente. Para poder entender esto tenemos que inmiscuirnos un poquito en el tema de lo que son valores. Con esto no estoy diciendo que los valores humanos sean malos. Yo pienso que es el mejor esfuerzo que puede hacer el hombre natural por hacer el bien, ¿sí? Pero definitivamente uno no se puede conformar con lo poco, lo temporal, cuando tenemos enfrente algo mucho más grande, mucho más valioso, ¿cierto? Eso es como cuando usted lo invitan a comer helado y usted dice, no, pues deme un conito ahí de una bolita, cuando usted puede pedirse el cono de 3 bolitas con chocolate y todos los aderezos adicionales. Es decir, cuando usted puede disfrutar de todo completo. Entonces, para poder identificar esto y tomar decisiones, necesitamos saber en qué se diferencia, cómo es la diferencia entre una vida basada en valores humanos y una vida de una buena persona y una vida de una vida cristiana. Entonces, este primer capítulo muy breve es ¿qué es un sistema de valores humanos? O sea, ¿cómo funciona? ¿Qué es el sistema de valores humanos? Voy a tocarlo a grosso modo. De hecho, este es uno de los temas que más trata la psicología, ¿cierto? Los valores humanos, la fe en el hombre, la fe en la bondad del hombre como el principio de los cambios. Y vamos a ver cuáles son las limitaciones que tiene. Ese sistema de valores humanos, primero, surge de las relaciones humanas, obviamente, pero surge de las relaciones humanas naturales, es decir, del hombre que nace de mujer y
se desarrolla normal, tiene que relacionarse con otros y ahí es donde va empezando a través de la conciencia, que también es una dotación divina, ¿sí? A través de la conciencia, a través del sentido común, de la lógica, va descubriendo cosas y va poniendo en práctica cosas que le permiten la convivencia. Y eso no está mal. Entonces tenemos en todo el mundo valores de los cuales se habla muy frecuentemente. Uno de los valores de los que más hablamos ahora, por ejemplo, que nos suenan todos los días, es la tolerancia, el respeto, ¿cierto? ¿Son valores? Totalmente. ¿Son equivocados? Nunca. La tolerancia y el respeto son valores humanos. Pero, ¿qué es lo malo o qué es lo que empieza a distorsionarse? La interpretación del valor, ¿cierto? ¿Y por qué se empieza a malinterpretar? Más adelante vamos a ver por qué. Pero entonces, en el caso, por ejemplo, de la tolerancia, uno dice, sí, uno tiene que ser tolerante, claro. Pero la tolerancia hoy en día, como está en el mundo, casi que es la excusa forzosa para que aceptemos cualquier clase de vejámenes, porque tenemos que ser tolerantes. Entonces, fíjense que los valores humanos tienen esa característica. Uno, surgen de la lógica humana, de la necesidad de relacionarnos y de las relaciones entre el hombre natural, ¿cierto? Pero precisamente son limitados porque tienen otra característica, que es la segunda característica, dependen de las circunstancias, es decir, son relativos. Entonces, cuando nosotros hablamos de valores humanos, por ejemplo, poniendo el caso de la tolerancia, para ti es tolerancia una cosa, para mí es tolerancia otra cosa, y todo el mundo tiene su verdad. Y ese problema de esa relatividad hace que los valores sean muy limitados para poder practicarlos para todos por igual, porque los valores humanos dependen de las circunstancias. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que no soy mentirosa, hablando de valor humano, no soy mentirosa, pero pues es que esta circunstancia que me tocó vivir, o sea, ¿cómo hago? Si yo decía toda la verdad y pierdo el trabajo, me echan, pierdo el amigo, pierdo un bien, pierdo. Entonces, fíjate cómo está ligado a las circunstancias, porque yo empiezo a hacer un balance, ¿no? Me conviene, no me conviene. Esa es otra de las características de los valores humanos, relatividad. ¿Qué más podemos decir de los valores humanos? Se pueden tener independientemente de la fe que se profese. Aún los ateos pueden practicar muy bien los valores humanos. Fíjate que tenemos naciones, grandes potencias, Europa, donde los valores humanos son, o sea, la fe en el hombre como autor y gestador de todo lo bueno es toda. Y podríamos hablar también casi que de una religión, porque cuando nosotros creemos que el hombre es capaz de todo y lo puede lograr todo, estamos deificando al hombre. Entonces se convierte en una religión en sí misma. Se puede tener independientemente de la fe. Fíjate que puedo tener valores humanos teniendo fe en el hombre o teniendo fe en cualquier otra deidad. O sea que los valores humanos pueden darse en una vida de fe, como creyente en Dios, o una vida que no tiene fe. Y fíjate que por eso tenemos hombres genios sin esperanza, viviendo en un existencialismo que ha hecho bastante estrago en el mundo. Tenemos también hombres brillantes sin luz. ¿Por qué? Porque son personas muy inteligentes, ricas en valores humanos, pero pues independientemente de la fe, yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie, no sé si usted ha escuchado eso alguna vez, yo no le hago mal a nadie, yo vivo en paz con todo el mundo, yo vivo feliz, ¿sí? Y ahora pues con todo este tema de superación personal, ¿no? Pues yo todo lo puedo, mejor dicho, deificación de la fe del hombre, fe en el hombre. ¿Qué otra característica tienen los valores humanos? Tienen una fuente imperfecta, que es el corazón humano. Entonces, los valores humanos se pueden practicar con diferentes motivaciones. Yo puedo ser una muy buena persona porque eso me generó beneficios personales, beneficios relacionales, sentimentales, beneficios económicos incluso, premios. Entonces mi motivación siempre es que voy a recibir algo por eso. Y esa motivación nace en el corazón humano porque todos queremos ser aceptados, tener reconocimiento. Son parte de las necesidades básicas, ¿cierto? Que tenemos. Entonces, si vemos que siendo buenas personas logramos eso,
Es como le pasa a un niño. Cuando usted elogia a un niño porque entra y saluda de una manera graciosa y amable, ¿qué pasa con el niño? El niño dice otra vez, vuelve y recita el saludo porque sabe que recibe el aplauso o quizá incluso recibe un premio. Pero tienen una fuente imperfecta que es el corazón humano. Recuerden lo que dice el Señor, el corazón humano es engañoso, ¿cierto? Y por ser esa fuente, pues no puede ser constante. Nosotros generalmente cuando nosotros practicamos valores humanos estamos esperando algo a cambio, porque esa es la humanidad independiente de Dios. La humanidad necesita, la carne, la naturaleza humana necesita recibir a cambio algo para sentir que es la oportunidad de dar. Entonces tiene una fuente imperfecta. Los valores humanos que más tienen se pueden practicar sin integridad. ¿Cómo así? Fíjense que cuando nosotros hablamos de integridad estamos hablando de algo que es completo, que es en todas las áreas de mi vida. Yo puedo ser una persona no íntegra y manejar valores humanos, ¿sí? Un ejemplo como para ilustrar un poquito este concepto. Está el joven muy colaborador, muy servicial en el colegio, en la institución donde trabaja, pero resulta que esa persona tiene muy buenas referencias de todo el mundo menos en su casa. Está practicando valores humanos, pero no hay integridad. Está la persona que es amable, diligente. Estamos nosotras a veces como mujeres que somos amables y somos dadas a servir a los demás. Somos dadas a servir a nuestra amiga cuando nos llaman, nos necesitan. Estamos practicando la solidaridad, el cooperativismo, la empatía, la misericordia. Pero resulta que en nuestra casa las personas que conviven con nosotros dan las peores referencias. Eso es practicar valores sin integridad. Y se puede. Entonces, una deficiencia de los valores humanos es que se pueden practicar sin integridad. Otro es, se acaba con tu vida terrenal y lo peor, pueden ser un obstáculo para tu vida eterna. ¿Cómo así? Resulta que hace algún tiempo atendí a una persona en consejería y esta persona había sido criada en un hogar con un alto nivel de valores humanos. O sea, un hogar donde se acostumbró a hablar de la verdad, del bien, de hacer el bien a los demás, de no meterse con nadie, de como dicen por ahí, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces esta persona tenía una gran dificultad, la gran dificultad de identificar su propia necesidad. ¿Por qué? Porque si yo soy demasiado buena persona, si yo no tengo ningún problema con nadie, si yo vivo una vida en paz con todo el mundo, ¿para qué necesito un Salvador? ¿Para qué necesito a Dios? Dios está contento conmigo así. Entonces yo no necesito hacer ningún cambio en mi vida porque pues yo soy buena persona. Y muchas veces nos ha pasado, ¿cierto? Le compartimos a alguien, incluso de nuestra familia, alguien que amamos, alguien cercano, o le compartimos a cualquier persona de Dios y como que la respuesta es pues, yo no le hago mal a nadie. Yo ayudo a los pobres. Yo soy respetuoso de las autoridades. Yo pago mis impuestos. ¿Yo para qué? ¿Cierto? Entonces, fíjate cómo todo ese buen vivir termina ¿dónde? En la tumba. Porque son muy buenas personas que vivieron todos los días como una planta. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y muy probablemente no hay una esperanza tampoco. Por eso vemos grandes genialidades y personas que han alcanzado muchos logros y personas, digamos, con un alto nivel de valores sin esperanza. Incluso hemos podido ver muchas personas con muchos valores humanos suicidándose porque están totalmente vacíos por dentro. Y es por una sencilla razón, porque los valores humanos no son suficientes para llenarme a mí como persona. No son suficientes para darme el sustento. Y vuelvo y enlazo con lo que hablábamos al principio. Si el Señor no edifica la casa, si nosotras como mujeres que estamos encargadas de edificar la casa, no entendemos la diferencia entre formar y ser buenas personas y formar y ser buenos cristianos, estamos formando buenas personas que van a ser como plantitas. Nacen, crecen, se reproducen y mueren.
Y Dios no nos llamó a eso. Entonces vamos a lo que nos interesa, porque este es el tema que yo sé que todas manejamos, ¿cierto? Vida cristiana. Entonces, ¿cómo así? O sea, la vida cristiana no es un sistema de valores, porque muchas personas lo catalogan así, ¿cierto? Un sistema de valores. Y resulta que la vida no es un sistema de valores, la vida cristiana. La vida cristiana es la oportunidad vital de hacer algo con propósito que incluye valores. Pero no es una lista de cosas por hacer, es vida. Es algo que me permite cambiar todo mi interior y mi exterior. Es algo que inicia como primera medida, surge o inicia con una relación personal con Dios. Primera de Juan 1:7. Dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Ojo eso, relaciones humanas. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y esto sí que es bien importante, porque versus los valores humanos que nacían de las relaciones personales de un hombre natural, la vida cristiana nace del cambio que sucedió contigo cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ojo, mujeres, nosotros podemos formar niños con muy buenos modales. Nosotros podemos formar personitas muy buena gente. Pero si nosotros no estamos a través de esos valores encaminándonos y enfocándonos a que ellos tengan un encuentro personal con Cristo, tú estás creando plantitas. Pregúntale a tu vecina. Dile, ¿eres una plantita? ¿Eres una plantita? Acá tengo a mi vecina al frente. Porque si tú no estás haciendo que ese camino de los niños, porque el niño es una persona natural sin Cristo, partamos de eso, que es bueno aclararlo, los niños no nacen cristianos. Muchas veces hablamos con las personas y dicen, ¿y tú desde cuándo eres cristiana? Ah, no, yo nací cristiano. ¿Por qué? Porque naciste en un hogar cristiano. Nada. Tú no naces cristiano, tú eres cristiano en el momento que recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y la conciencia es aquello que el Señor nos dejó para que nosotros como mamás formáramos, encamináramos y empecemos a edificar para que el día que esa persona tenga uso de razón pueda decir, para mí es muy fácil entender la verdad porque recibo a Cristo como mi Señor. Entonces, miren lo importante de la labor de nosotros cuando estamos enfocadas. A veces nos limitamos solo al campo de la conducta. Es que, mira, me encuentro con una triste realidad. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande con Roca Kids, porque no es fácil todo el tema de manejar la virtualidad. Y resulta que mandamos actividades y la respuesta es mínima. Es que estamos ocupados en las tareas, en la virtualidad, en el teletrabajo, en el no sé qué, en el si sé más. Bueno, ¿y qué pasa con tu hijo? Ah, no, mis niños están perfectamente bien. Mis niños, miren, son obedientes, juiciosos, hacen sus tareas, son responsables, se acuestan a la hora que es, comen como es, no me contestan mal. Estás teniendo una muy buena persona y eso está bien. Pero la pregunta es, ¿ese trabajo que estás haciendo está enfocado a que esa buena persona reciba a Cristo? ¿Tenga un encuentro personal con Dios? Esa buena persona que tienes en casa está viendo a una mamá, está viendo a una hermana, está viendo a una tía, a una abuela con una vida cristiana, o está viendo a una mamá, una tía, una abuela que practica muy buenos valores humanos y muy buena educación. Porque hay una gran diferencia. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vida o valores? Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir acerca de la vida cristiana versus los valores humanos? Primero decíamos que surge de la relación con Dios, es decir, para vivir una vida cristiana donde esos valores humanos cobran un sentido importante y empiezan a surtir el efecto para los cuales Dios los creó. Porque todos los valores humanos, todos los beneficios y las cosas buenas, ya vamos a ver en otro punto de dónde vienen. Les voy a poner un ejemplo. Esta mañana fuimos invitados
con mi familia a realizar un devocional para los papás TMT de Bogotá. Entonces sus directores nos invitaron a que compartiéramos como familia el devocional. Entonces, bueno, nosotros contentos, nos gusta mucho compartir de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y nos pusimos de acuerdo los cuatro, nuestras dos hijas y mi esposito y yo. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo lo presentamos? Entonces, bueno, organizamos y ¿qué concluyo la idea de este devocional? Ellas hablaban de 4 características que les facilitaron su vida para ser lo que hoy día son. Y nosotros les hablábamos a los hijos, o sea, ellas hablaban a los papás y nosotros hablábamos a los hijos de 4 características de ellas como hijas que nos facilitaron el trabajo como padres. Y así, entonces, digamos que íbamos contando nuestra experiencia y gracias a Dios, pues son cosas bonitas, eran cualidades. Entonces yo analizando todo el tema de las cualidades, yo decía, estos son valores humanos, hablábamos de la confianza, de la intencionalidad, del respeto, de la obediencia, la verdad, transparencia, esos son valores humanos. Entonces yo decía, bueno, nosotros somos una familia que trabajó en los valores humanos, pero ¿cuál es la diferencia? Y les voy a decir cuál es la diferencia. Que nosotros, esos valores humanos, los vivimos en un marco de la verdad, la palabra de Dios. Fue Dios el que nos dio la capacidad de sostenernos para que esos valores humanos y para que esos valores y principios verdaderos se aplicaran de la manera correcta, en el momento correcto y bajo los parámetros correctos. Entonces, por eso hablábamos del versículo, si no es Dios el que edifica la casa, pues no estamos haciendo nada. Entonces, muchas de las cosas que hacemos como cristianos las puede hacer una persona que no tenga fe. Pero cuando nosotros entendemos que no son solo un sistema de valores, sino que es vida, entonces ahí es donde empezamos a enfocarnos y tener intencionalidad en cada cosa que hacemos. Entonces, entender que es solo a través de Dios y entender primero eso y segundo que se basa en absolutos. Nosotros no podemos seguir pensando que como todo el mundo. Los valores humanos son relativos, depende de los valores bíblicos o los valores de la vida cristiana, no son relativos. El Salmo 119, 160 nos ilustra algo que nos ayuda a entenderlo. Dice, la suma de tus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. Usted mamá, usted hija, usted adolescente, usted casada, usted soltera, usted abuela, entienda algo. Y por favor le voy a pedir que haga esto. Tápese aquí para que cuando le entre por acá no se le salga. Entienda esto. La palabra de Dios es la verdad. Punto. No, pero es que depende. Es que, pues nosotros no podemos ser tan literales, ¿sí me entiendes? O sea, todo, o sea, hay que, no podemos ser tan fanáticos, porque es que tampoco, o sea, ¿no? Cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es la verdad, damos un paso grandísimo porque no negociamos. ¿Qué pasa con los valores humanos? Los negociamos de acuerdo a las circunstancias. La palabra de Dios no se negocia. Entonces, en esta época donde todo es relativo, nosotros tenemos que pararnos firmes como autores y como creyentes a decir, espérate un momentico, hay cosas que no cambian. La palabra de Dios y los principios bajo los que yo vivo no cambian. Y por eso es necesario que nosotros levantemos una generación radical. ¿Qué es la radicalidad? Alguna vez leí esa definición y me gusta mucho. El legalista, o sea, el que impone, y tenemos una sociedad bastante legalista. Cuando hablamos de legalismo no solamente es hablar de la Biblia. Cuando a ti te dicen es que usted tiene que pensar así porque así es. Y si usted no me acepta así, es un intolerante. Eso es legalismo. Y si usted no me acepta así, pues entonces yo acabo con usted. Eso es legalismo, porque el legalismo mata por las ideas. La radicalidad dice, esta es la verdad. Si tú quieres asumirla, aquí está. Si no, respeta lo tuyo y yo respeto y no voy a cambiar esto que es la verdad. O sea, la radicalidad muere por las ideas. Necesitamos ser y formar personas radicales. Esa es la vida cristiana.
Yo no puedo ser cristiana dependiendo de las circunstancias. Es que como mi suegra no entiende de esto, como mi mamá en mi familia, pues es que ellos como son así, entonces pues yo no puedo hablar abiertamente, yo no puedo, entonces yo les llevo la idea, o sea, yo para evitar conflictos, o sea, para que no entremos en peleas. Ojo, yo con esto no le estoy diciendo que usted va a entrar a pelear con todo el mundo, pero hay momentos en nuestra vida donde tenemos que decir, espera un momento, lo que tú estás diciendo va en contra de un principio y estás equivocado. No te voy a matar, no te voy a dejar de hablar, no dejas de ser mi amigo, pero en esto tenemos una diferencia contundente. Cuando eso pasa en nuestras vidas, ¿sabe qué pasa? Usted es radical, usted va a formar familias radicales. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Usted se va a volver un modelo inspirador, porque si algo hace falta en este mundo, es gente radical. Lastimosamente, la falta de credibilidad que tiene el cristianismo es muy justificada por la tibieza en nosotros como creyentes. Porque nosotros negociamos principios. Porque es que no, yo soy muy creyente, pero como dice algún amigo, muy cristiano, como si hubiera maneras de ser cristiano. Cristiano, medio cristiano, un poquito más cristiano, cristiano medio y cristiano alto. No, usted es cristiano o no lo es. El Señor dice que a los tibios ya saben qué le pasa, ¿cierto? Con el Señor no hay tibieza, con el Señor no estamos en tonos grises. O nosotros hacemos lo que tenemos que hacer o no lo hacemos. Y es necesario que hoy reevaluemos eso. O vivimos bajo una vida de buenas personas, con muchos valores, o vivimos bajo la palabra de Dios, con ese encuentro personal con Cristo, enfocados a formar a nuestros hijos para que se encuentren con Cristo y enfocados también a entender que con Dios no hay verdades a medias, la verdad es la verdad y lo que Él dijo es cierto y se cumple, o no estamos haciendo nada. Otra vez yo quiero que te tomes un tiempito y le preguntes a tu vecinita, la que tengas por ahí al lado, y si no, pregúntatelo tú. ¿Estoy creando plantitas o seres humanos con capacidad de tener un encuentro personal con Cristo? Otra diferencia entre la vida cristiana y los valores, una vida basada solo en valores humanos, es que la vida cristiana es posible solo por Dios mediante la fe. Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Hoy en día, a nosotros nos llaman religiosos porque decimos que creemos en Dios. Pero resulta que el hedonismo, o sea, el culto al cuerpo, es una religión. La mal llamada libertad que se convirtió en libertinaje es una religión. El amor por sí mismos, el egoísmo y la mentalidad del derecho es una religión. Tiene componentes religiosos porque no se admite nada y se dedica todo el esfuerzo a eso. Y nos dicen a nosotros religiosos. Entonces, cuando entendemos que solamente es posible a través de la fe, por medio de Dios, por Dios mediante la fe, entendemos lo que pasó con Pablo. Pablo era un religioso, legalista, tuvo ese encuentro con Jesús y cambió y fue instrumento para que otros fueran libres. Y ese sistema que funcionó con Pablo funciona con cada uno de nosotros. Y nosotras como mujeres tenemos que entenderlos porque nosotros tenemos que ser facilitadoras para que nuestros hijos, grandes, viejos, pequeños, y para que todas las personas que están en nuestra familia tengan ese proceso. Obvio, nosotros no somos las responsables porque nosotros no cambiamos a nadie, pero lo que está en nuestras manos es facilitar el proceso, trabajando en nuestro ser como personas con una vida cristiana activa y ayudándole a los nuestros para que empiecen el proceso. Y si tienen niños pequeños, con mayor razón, tienen una gran responsabilidad en tus manos. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Los valores humanos nos dicen, tú puedes, tú eres el ser humano, es la persona, es la criatura más maravillosa.
todo lo puedes y tú te concentras, hoy es el día más maravilloso y tú lo puedes lograr todo si lo pones en tu mente. Y todo eso es superación personal. Y todo eso es una gran fe en el hombre que te está diciendo tú puedes solo, que nace de la misma mentira que le metió la serpiente a Eva. Tú puedes llegar a ser tu Dios. Entonces la palabra nos dice todo lo contrario. Para vivir una vida cristiana, yo necesito a Dios en mi vida. No lo puedo hacer solo. No basta con ser buena persona. Necesito que Cristo me cambie la naturaleza pecaminosa que traigo desde el Edén, desde que nací, y me vuelva una nueva criatura, como dice la palabra, con Cristo y un espíritu nuevo y una vida regenerada por Cristo. Y ojo, mujeres, nosotras somos una pieza fundamental para que nuestros hijos entiendan esto y el día que les presentemos a Cristo, ellos puedan decir, sí, lo acepto. Pero hoy en día no nos tomamos ni siquiera el tiempo de hacer una actividad que tenga que ver con la iglesia. Hoy en día no nos tomamos el tiempo y usted dice, no, pero es que yo oro en la casa. Ah, bueno, siga así. Cuando abramos los templos, siga orando en su casa y mire a ver si su hijo quiere congregarse. Mire a ver si su hija quiere ir a la iglesia. Porque usted le dijo que con la relación a su manera basta. La actividad puede a veces ser hasta aburrida. Yo no digo que no. Pero ¿sabes qué? Son esas cosas que me mantienen conectados con una congregación. Y necesitamos trabajar en eso. Somos responsables de eso. Nosotras nos conectamos. A veces sí, a veces no, depende del ánimo. O si no, vivimos picando en todo lado. Reflexiones de Coelho, Jalil, Gibran, Jalil, porque hablan tan lindo, ay, qué hermosura. La palabra de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está la palabra de Dios, que es la verdad, que es la que me nutre, que es la que me lleva a vivir una vida cristiana? Porque no hay otra manera de vivirla. Los pensamientos muy lindos son humanos, pero son eso, limitados, humanos. No transforman, emocionan, pero no transforman. Por eso usted tiene que conectarse con la palabra de Dios. ¿Qué más pasa con la vida cristiana? Está motivada por Dios, que es amor. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Todo lo bueno que tú puedes tener no es gracias a tu gran esfuerzo y la maravillosa persona que eres, ni lo buen ser humano que eres. Todo lo bueno que tú tienes es porque Dios te lo da. Y cuando tú entiendes eso, puedes potencializarlo hasta el final de tus días en la tierra para continuar en la eternidad. Pero cuando tú no entiendes eso, tu motivación es lo que hablábamos ahora, el orgullo, es que yo soy una excelente persona, yo soy súper bien. ¿Cómo me amo? Yo soy lo mejor de lo mejor. O si no, buscamos a ser aceptados por eso. Pero no, resulta que cuando nuestra motivación para vivir una vida buena, una vida cristiana, es porque Dios nos amó primero. Y como Él nos amó primero, nosotros lo estamos haciendo de manera recíproca, sin que ni siquiera Él nos lo pida. Porque Él no pide a cambio nada. Pero cuando nuestra motivación es Dios, nosotros podemos hacer cosas incluso que nadie ve. ¿Usted no ha notado que generalmente cuando nosotros trabajamos en nuestras fuerzas, queremos que las demás personas nos lo reconozcan? Pero mira, yo lo hice, fue mi idea, ojo, ¿no? Yo, mi ego. Cuando nuestra motivación está centrada en Dios, a veces haces grandes cosas que nadie ve y muchas veces otros se llevan el crédito. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando mi motivación está en lo correcto, no me importa. Porque el más importante en mi vida me dio y lo sabe. Por eso es tan importante que a tus hijos les enseñes eso. Tú no haces el bien porque eres buena persona, tú haces el bien porque agradas a ese Dios maravilloso que te dio todo para que vivieras una vida abundante. Y ese Dios que todo lo ve está ahí contigo todo el tiempo. Y lo mínimo que podemos hacer es llevar una vida que le agrade.
una vida de amor, una vida de perdón, una vida llena de principios que no cambian con las circunstancias, que no cambian con la persona ni con el temperamento. Primera de Corintios 13 nos habla del amor, ustedes me imagino que lo han oído, todos lo hemos leído. El amor es esto, el amor es aquello, y dice, y si yo hablo en lenguas humanas, angelicales, si yo hago esto, si yo hago lo otro, y no tengo amor, no soy nada, dice, soy solo un platillo que resuena. Pero a mí no me asombraba tanto este versículo, a mí lo que me asombra es que yo puedo hacer todo eso, dice, hasta tirarme a las llamas, darlo todo por los necesitados, sin amor. O sea que es posible que yo practique valores humanos sin amor. En cambio, cuando yo llevo una vida con una nueva naturaleza en Cristo, mi gran motivación es el amor. Todo lo que hago está motivado por el amor de Dios en mi vida. Y tenemos que enseñarlo, tenemos que hablarlo y tenemos que practicarlo. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5, nos ilustra bien lo que está pasando hoy en día. Ahora bien, dice, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Cualquier parecido con nuestra realidad, mera coincidencia. Y después dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente no te metas. Fíjate que puedo practicar valores, aparentar una falsa piedad y en el fondo tener todo esto. Hay personas muy generosas con un corazón muy dañado. En cambio, cuando Dios es el Señor de nuestras vidas, nuestra vida cristiana abunda en generosidad, en bendiciones, en bendición para nosotros y para los demás. Y los que conviven con nosotros lo notan. Y así es como impactamos. Y así es como cada día más gente dice, yo quiero de eso que usted tiene. ¿Qué más? La vida cristiana es una vida que se vive en integridad. Primera de Juan 3:9 dice, si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de él. Entonces nosotros, como hijos de Dios, no practicamos valores humanos solo en unas cosas y en otras no. No, nosotros somos íntegros. Romanos 8:9 dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, cuando nosotros hablamos de integridad, estamos hablando de un todo. Estamos hablando de todo mi ser. Un ejemplo que es muy trillado, pero me parece que ilustra perfectamente este punto. No sé si ustedes lo han oído, que también hay mucha conferencista que lo da, pero me gusta, porque fue de la vida real. La historia de este taxista que encuentra un maletín lleno de dinero en su carro y va y lo devuelve. Pero cuando le dicen, venga, que nosotros tenemos que publicar esto. Esto es increíble que una persona sea tan honesta. Usted devuelve esa cantidad de dinero necesitándolo. Y el tipo le dice, no lo publique. Porque si usted no lo puede publicar porque yo con la que ando es con mi amante. Y mi esposa se da cuenta. Eso es practicar valores humanos sin integridad. La vida cristiana no puede ser así. Si yo soy creyente, lo soy en todo. Todos mis actos públicos y privados tienen que estar marcados por la presencia de Dios y de los principios suyos en mi vida. Cuando nosotros hablamos de integridad, estamos hablando de limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad en la conducta cuando hablamos de santidad. Entonces, fíjense que esos elementos están presentes solo con Dios. Tenemos muy buenas personas rondando por todo el mundo. La pregunta es, ¿qué tantas personas conocen al Dios que tú y yo conocemos? ¿Y qué tan buenos instrumentos estamos siendo para que otros lo conozcan? Está el otro caso de la falta de integridad. El hombre que es súper responsable con sus deberes económicos, porque uno oye muchas mujeres aquí en eso, ¿no? No, él es un relojito. Lo que yo necesite, ahí está. Todos los niños, lo que les pida, me lo provee todo. Lo único, pues, es que tiene querida. Ese es el único detallito que no cuadra, pero es excelente esposo y padre.
Valores humanos sin integridad. Solo Dios puede cambiar esto. Y pidámosle a Dios que nos cambie la manera de pensar. Porque toda esa relatividad, toda esa mezcla de pensamientos humanos, de pensamientos muy lindos sin basarse en principios bíblicos, se ha metido dentro de nuestra iglesia, que somos nosotros. Se ha filtrado en nuestro ADN. Y por eso hay tanto, y por eso a veces nos comportamos tan crispetos, digo yo. Por eso a veces somos tan tibios. Por eso a veces no nos reconocen. Por eso a veces dicen, mi mamá sí, divina. Nosotros conocimos aquí el caso de una persona que estuvo en nuestra iglesia, supremamente traumatizada. Su mamá era profeta para las naciones. Su mamá sanaba enfermos, le faltaba levantar muertos. Pero yo no he visto una mujer que haya menospreciado y maltratado más a una criatura que sea su hijo. Pero tenía mucho poder. Valores sin integridad. No funciona así. Somos lo que somos. Somos hijos de Dios y tenemos que hablarlo, creerlo y practicarlo. Es la única manera de impactar. ¿Qué más podemos decir de la vida cristiana? Trasciende a la eternidad. Mateo 6:20 dice, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. ¿Se acuerdan que hablábamos que los valores humanos? Naces, creces, te reproduces y mueres. Fuiste una muy buena persona, una plantita. La vida cristiana es una vida que se empieza desde el día que naciste en Cristo y se termina nunca, porque eres eterno. Y eso es lo que queremos para todos los que amamos. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos por practicar la palabra de Dios, para atraer cada día más. ¿Qué dices tú ahorita que estás en tu familia? Ahí donde no puedes engañar a nadie. Ahí donde eres lo que eres. Porque no nos metamos mentiras. En la iglesia todos somos lindos. ¿O no? Dígame, ¿cuándo usted llegaba a la casa? Es que yo hasta he visto, porque nos ha pasado. Uno llega a la iglesia y se bajaba. A mí me pasaba, cuando recién empecé a ir a la iglesia, los agarrones que teníamos monumentales. Y en el carro uno iba, llegamos a la iglesia. Hola, hermano, Dios te bendiga, todo divino. Y por dentro usted estaba resoplando. Eso tenemos que cambiarlo. ¿Es vida o valores? ¿Vida cristiana o simplemente un sistema de valores? Para concluir, volvamos al tema primero, al Salmo 127. Recuerden que la vida cristiana te hace algo más, mucho más que una plantita. Con la vida cristiana tú naces en Cristo, te reproduces porque multiplicas el amor del Señor. Muchos más llegan a Cristo y muere físicamente porque después sigue la eternidad gozando con el Señor. Salmo 127:1. Recordemos con el que iniciamos. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Y yo quiero hacerte esta pregunta. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Estás pensando en formar buenas personas? ¿Estás pensando en que tú eres una muy buena persona, responsable, trabajadora, que respondes por tu familia, que te esfuerzas? ¿En qué te esfuerzas? ¿Qué cuidas? Cuidamos de todos los peligros. Oí algo muy bonito. Estamos cuidándonos del COVID, porque el COVID es un terror, pero no nos estamos cuidando. Lo escuché del pastor de Santa Marta ayer, que me encantó ese apunte. Pero no nos cuidamos de la contaminación en nuestro hogar. ¿Qué cuidas? Porque el Señor es claro aquí. Si el Señor no es el que guarda, en vano vigilas. ¿Para qué madrugas tanto? No, es que el negocio, es que si yo no madrugo, el que madruga Dios le ayuda. La palabra de Dios, ¿sabes qué dice? El que madruga para hacer el bien, Dios le ayuda. Y el primer bien que debes hacer es madrugar para buscar al Señor. Y en vano te acuestas tarde, dice.
y comes pan de fatigas. A veces la carrera nos deja sin aliento porque no tenemos tiempo para nada. ¿Por qué haces eso? Para formar buenas personas, para ser buenas personas. Porque la misma palabra nos da el secreto. Si el Señor no edifica tu casa, estás perdiendo el tiempo. Estás siendo y formando meras plantitas. Entonces decide ahora, ¿valores humanos o vida cristiana? Eso lo defines tú. Acompáñame a orar. Padre, gracias, Dios. Gracias por esta palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones en cada área de nuestras vidas, Dios. Porque tú quieres que nosotros vivamos una vida abundante. Tú no quieres que nosotros seamos como plantitas o animales. Tú nos hiciste con un propósito diferente, Dios. Ayúdanos a, como mujeres, cumplir con el propósito que te encanta, que es edificar. La mujer sabia edifica su casa. Haznos sabias, independientemente de nuestro estado civil, edad, circunstancia. Ayúdanos a formar en nosotros esas creyentes que viven una vida cristiana real, Señor. No una vida basada en valores terrenales que se acaban, sino una vida cristiana que va de aquí hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amores, gracias por conectarse como siempre. Espero que nos volvamos a ver pronto. Estaré comunicándome con las mujeres de Valledupar. Vamos a tener un plan, tenemos varios planes. Entonces, que Dios la bendiga. Gracias por estar ahí. Y nos vemos. Recuerden, sábado ayuno global, domingo 9 de la mañana nuestro servicio. Y, por favor, chicos de Roca Kids, acuérdense, estamos formando vidas cristianas, vida cristiana. Entonces, mujeres, pilas con Roca Kids. Que Dios les bendiga.